Buenas noches, es un placer el poder ver eh, y vamos a orar, pero antes de orar, la idea de hacer esta transmisión a través del Zoom también es para que nos podamos ver, porque yo sé cómo se llama Daniel, yo sé cómo se llama Laura, cómo se llama Liz, pero para que nos podamos ver y esa es la idea, para que nos podamos saludar también, al menos haciendo así, ¿ya? Entonces, no tenga miedo, ¿ya? Lo que hay, lo que se ve es lo que hay y ya no hay nada más que hacer y nos podemos saludar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, porque tú eh, nos bendices, Señor, con tu gracia, con tu amor y por esta salvación tan grande, Señor, que tú nos has dado al enviar a tu Hijo Jesús a morir a este mundo, a nacer humildemente en un pesebre, para luego, Señor, morir en una horrenda muerte de cruz, pero luego, Señor, resucitar y estar ahora en gloria, intercediendo por nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que sea ella, Señor, moviéndonos en el tiempo en el que estamos viviendo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñes, redarguya, Señor, traigas convicción, que nos anime, Señor, que nos consuele, que nos desafíe por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos enseñe y nos ilumine y nos dé entendimiento. Y para tomar tu palabra y aplicarla en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En nombre de Jesús. Amén. Ahora sí se pueden saludar. Ya, y ahora sí, los que están en Zoom lo pueden hacer. Yo no sé si, ¿qué pasó? Yo no sé si me veo. Creo que no. Ah, ok. Ahí estoy, me estoy viendo. Entonces sí, igual saludos a los hermanos en Chile, ya, eh, a los hermanos en Río Segundo, por allá por Tibás, cerca de la, ¿cómo es que se llama el estadio de Saprissa? El gallinero, no, no, ¿cómo gallinero? Esa, la cueva del monstruo. Un saludo para todos y que Dios les bendiga. Y ahí yo estoy haciendo un recuento. Saludos a mis amigos en Chile, a, a don Abraham por allá en el puerto. Qué bendición, es una bendición el poder tener esta oportunidad para vernos. Y ahí estamos todavía en la lucha de la tecnología, pero gracias a Dios ahí vamos saliendo y esperemos que cada día podamos ir mejorando y perfeccionándonos, porque esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Ahora, en esta noche quiero hacer la segunda parte de nuestro estudio que comenzamos el domingo. Si usted estuvo presente y no ha tenido la oportunidad de ver el estudio el domingo, ya lo puede hacer, ya está en el canal de YouTube. Y la porción que vamos a estudiar y que estamos estudiando está ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 16. Ahí es donde vamos a centrarnos en esta noche para seguir mirando las 6 cosas que este cántico nos enseña acerca de Cristo Jesús. Y lo interesante de este cántico que la iglesia primitiva, primaria, como llaman algunos, cantaba, tenía algo que es muy importante. Yo creo que hoy día a veces se nos olvida. El canto comienza con Cristo y termina con Cristo. Es de principio a fin enfocado en Cristo Jesús. Es una declaración. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, hablando de este misterio, ¿ya? De este inmutable, indiscutible, acerca de lo que el Señor Jesucristo
hizo y lo que Él vino a hacer. Esto es algo que nosotros creemos. Y estas 6 declaraciones contenidas en este pasaje fue el centro. Si usted se fija en lo que hemos mirado hasta ahora, es que es el centro del Evangelio. Y es por eso que es muy importante. Habla de que el Señor es digno de ser alabado por ser, por todo ser. Todos deben alabar al Señor por su obra maravillosa y eso es algo muy importante para nosotros. Dios es digno de ser alabado porque se manifestó en cuerpo, tomando cuerpo, ya una carne como esta, pero sin pecado. Él es digno de ser alabado porque demostró el poder que Él estaba, sobre todo en su resurrección, probando que Él tiene el dominio sobre todo, sobre muerte, confirmando de que Él es este Dios verdadero. Ese eventos que nosotros vemos a través de la vida de Jesús. Y hoy día en el mundo, y yo creo que eso es una de las cosas que es interesante en el tiempo en que vivimos, quéralo o no, la Navidad o el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de Dios hecha carne, es algo que el mundo, y fíjense, creyente o no creyente, todos se toman las vacaciones. ¿Por qué? Porque es Navidad, fin de año, Navidad. Y la gente de una u otra forma reconoce esta fecha. Ahora, sabemos que hay gente que rechaza esto, y a veces los mismos cristianos, ¿ya? Pero el asunto es que el día, independientemente si no fue hoy, o no fue mañana, o no fue pasado, el asunto es que hay un día en que Jesús, ya Dios, tomó carne. Y ese día es un día en el cual se comienza a anunciar. Fíjense, si ustedes tienen su Biblia ahí, en el libro de Lucas, antes de mirar un poco en Timoteo, vamos a leer el relato aquí. En Lucas 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces, cuando vemos este relato, vemos que hay un proceso. Y dentro de las cosas que nosotros vemos aquí es que María y José tuvieron que hacer un viaje en la condición en la que estaba María, bastante largo para esa condición. Y obviamente no era muy cómodo. Y comenzaron a hacer los preparativos. Y aquí, imagínense, cuando usted va a los matrimonios que van a ser padres, comienzan a hacer preparativos para el hijo que viene. Y aquí en la mente de José y María también debió haber estado esto, pero se encontraron que llegan aquí a este lugar y no había lugar para ellos.
Pero vemos cómo Dios fue guiándolos a ellos de una forma sobrenatural. Primero el ángel apareciendo a María, luego el ángel hablándole a José, y guiándoles y llevándolos de ese lugar que estaban hacia el lugar en donde estaba profetizado, Miqueas 5:2, que Jesús, que el Mesías tenía que nacer. Escuchándolas y recordando probablemente las profecías que fueron dadas siglos antes de que esto ocurriera. Y es a ese lugar en donde ellos fueron, caminando en el burrito a Belén, ¿ya? Es donde ellos llegaron y ahí ocurrió, vino ese misterio. Lo que una vez estaba envuelto en la Chequiná, en la montaña de la salvación, comenzó a manifestarse en carne. Y comienza ya en el proceso final de redención del hombre. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el Redentor, el Hijo de Dios. En Gálatas, el capítulo 4, en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Cristo iba a venir a la tierra. Este es el acto que vemos aquí. Ese es el evento que se conoce como el advenimiento o la Navidad. Por eso cuando hablamos de feliz Navidad o Merry Christmas, verdadero sentido hay para los creyentes. En Hebreos el capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y también dice en el versículo 7, entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando leemos aquí en Timoteo, donde estamos, capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es. Y aquí es donde está nuestro fundamento, de aquí es donde nosotros partimos el domingo. Fíjate, número uno, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue uno manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es algo ineludible, miramos. Alguien no puede poner esto en discusión. Ahora, fíjense, y de esto yo voy a hablar el domingo también un poco más. Normalmente nosotros estamos hablando de antes de Cristo y después de Cristo. Están cambiando eso ahora. Están queriendo cambiar eso. Quieren borrar a Cristo y quieren borrar a Dios del concepto o de la vida de la gente. Pero eso es lo que Él vino a hacer. No hay discusión, dice aquí. Es algo que usted no puede poner en duda. Es algo que usted no puede descartar. Nacido en carne, nacido en nuestro pecado, pero sin pecado, o sea, en nuestro cuerpo. Nacido a su creación. Fíjate, miramos ahí que Dios fue visto por los ángeles. Es algo increíble lo que vimos. Se convierte en la encarnación, la palabra hecha vida. Ese es lo que Él vino a ser. Entonces el mensaje de la Navidad es la encarnación. No hay de otra forma de que el hombre pueda limpiar sus pecados. No es a través de sangre de animales, no es a través de la religiosidad del hombre, ni nada de eso. Es a través de Cristo Jesús, el Mesías. No quiso ofrendas, dice, pero le preparó un cuerpo. Y él mismo se hace menos que él mismo al venir. Fíjense, en el libro de Filipenses, que es un capítulo muy interesante, en el capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando vemos y en esta fecha recordamos ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, estamos viendo su humildad, el alcance de la humildad en cuanto a la encarnación. Fíjate, dice aquí que se despojó.
se despojó de su reputación. Es como, lo conocen este pasaje como el famoso kenosis, ¿ya? Donde habla acerca de el autodespojo de Cristo en su encarnación, no vaciándose de su deidad, sino que sencillamente su gloria, todo lo que él tenía. Y comenzó a vivir en este mundo en sumisión al Padre. En Juan, en capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor está orando antes de ir a la cruz, y él ora y le dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve. Desde el principio se despojó de su gloria, nunca de su deidad. Y fíjense, dice aquí que él asumió una forma de un sirviente. Se limitó en tiempo, se sometió al Padre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvarlo a usted y a mí. Y tomó esta posición de siervo por elección. Envíame a mí. Siendo Dios, él sencillamente dejó ese derecho ahí y vivió como nosotros. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. En Mesías. Entonces, el Señor tomó esta posición. Cuando le lava los pies a los discípulos en Juan capítulo 13, a pesar de que él sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, él viene y se humilla y les enseña la gran lección para el mundo. Humildad, humildad. Y esto es lo que el Señor está mostrando desde su nacimiento. Fíjate, dice, vino en esta semejanza de hombre, o sea, como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. No se halló pecado en él. Sin mancha, nada, nada, nada hubo en él que pudiera estorbar la obra que él vino a hacer. Entonces, el cuerpo que fue preparado estaba obviamente sin pecado, pero un cuerpo como el de todos nosotros. Porque a veces la gente piensa que Jesús nunca comía, que Jesús nunca se cansaba, que Jesús nunca tenía sed. Pero vemos totalmente lo contrario. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, sangró, tuvo dolor, lloró. Era parte de su humanidad. Y no solo eso, también la Biblia nos dice que fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 nos dice que este sumo sacerdote que tenemos, que fue tentado en todo, se puede compadecer de todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Vino de la simiente de David, y eso es lo que nos enseña Romanos, el capítulo 1, versículo 3. Y el Señor se humilló. Entonces, desde el principio, Él sencillamente estaba mostrando el propósito de su venida. En humildad, en sencillez, llevar al mundo para que el mundo pudiera tener la oportunidad de poder ser redimido. Y solamente era a través de Cristo Jesús. Lo más tremendo de la vida de Jesús, con todo lo que hizo, el Señor Jesús fue su compromiso final, de principio a fin. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando estaba él en el huerto del Getsemaní, ya a punto de ir a la cruz, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A eso es lo que él vino a hacer. Creyendo o teniendo esa confianza, sabiendo quién era él y sabiendo lo que se iba a lograr. Su vida nadie se la quita, dice. Él la da, yo la dejo, dice el apóstol Juan en Juan capítulo 10, aquí. Y pasó toda esta aflicción. Entonces vemos esta forma de él de venir y de humillarse y de morir en una forma muy vergonzosa, terrible, vil, maldición según la ley, pero lo hizo por
nosotros. Por nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 53, en versículo 11, dice, por su conocimiento justificará a mis siervos justos, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, muriendo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo siempre se jactaba de qué? De la cruz de Cristo. No tengo de en qué gloriarme, lejos está de mí, dice gloriarme en mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo, aquí en Timoteo, está hablando acerca de que Él fue visto por los ángeles. Los ángeles, como dijimos, quedaron boquiabierta. Pero también nos dice que fue predicado a los gentiles. Él trae un mensaje grande, otra vez el misterio de la piedad. Dios predicado a los gentiles. Lo que Él dijo aquí. Y habla de que Él está hablando de un mensaje que se decía a alta voz. Se gritaba a todo pulmón, hablaba de una proclamación. Eso es el predicar. Tanto para los que están cerca como para los que están lejos. Es un viaje para algunos misioneros, pero es lo que él hacía. Fíjense, en Mateo, en capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, todo esto ocurrió para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que se cumpliese lo que el Señor ya había predicho antes y había anunciado por medio de los profetas. Y esto era algo que se debía declarar. Ahora leímos ahí en el capítulo 2 de Mateo, en versículo 5, dice, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces todo esto estaba escrito. El mensaje de Navidad de Jesucristo es el mensaje más predicado en el mundo. Hoy día, imagínense, hoy día, si usted ve en internet, en Facebook y todos, en muchos lugares hay estudios bíblicos y están hablando acerca de esto, de este mensaje aquí. Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir este mensaje, para cumplir con estas declaraciones aquí, predicando a Jesús entre los gentiles y llevando al mundo a que pudieran ver que Jesús era el Mesías y pudieran creer. Juan el Bautista hizo lo mismo, a todo pulmón, declarando la venida del Mesías. Jesús mismo dijo que este es el tiempo, vengan y arrepiéntanse, el mensaje. Entonces, aquí vemos el corazón misionero de Dios, como lo llaman algunos. Y el asunto no es solamente saber lo que creemos, sino que el asunto también tiene que ver con declarar y vivir lo que creemos. No, no nos podemos callar. Si usted es cristiano, no se puede callar. Si usted conoce el mensaje de Cristo, no se puede callar. Y fíjate, aquí está diciendo que debe ser llevado, este evangelio, a todas las personas, a los gentiles. La palabra que usa aquí no se refiere necesariamente a cada nación, sino que también la idea detrás de esto se refiere a que cada grupo, por insignificante que fuere, el evangelio debería ser llevado. El evangelio debía ser predicado a gritos, por pequeño que fuera el pueblo. ¿Ya? No importa lo rural, en las montañas, donde fuera, ahí el evangelio debía ser predicado. Y ahí podemos ver el corazón amoroso de Dios. Al entregar este mensaje, al enviar a su Hijo. Pero nos dice que Él también nos promete una Navidad para todos nosotros. Y eso es lo que la Biblia enseña. Fíjate, esto es lo que ocurrió porque estaba escrito que iba a ocurrir. Tanto para los judíos, pero también para nosotros ahora. Y todos nosotros tenemos que de cierta forma tomar una decisión. Y ahí está el niño.
Y ahí está Jesús, muriendo en la cruz. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué decisión vas a tomar? Dios nos prometió una Navidad para nosotros. Cada uno debe tener una Navidad. Cada uno debe tener un nacimiento de Cristo en su corazón cuando cree en Él. Eso es muy importante en este tiempo. Y eso ya estaba escrito. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando no solamente de su eternidad y de lo que él era antes de encarnarse. Se habla tanto de su humanidad como de su divinidad. En Isaías, el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, y fíjate todos los nombres que tiene: admirable, consejero, de fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Por qué? Porque un nombre no es suficiente para describir todo lo que Él es. Y este es el mensaje. Dios fue predicado entre los gentiles, fue predicado entre los judíos, pero también entre los gentiles, entre nosotros, de donde seamos, todos nosotros de una u otra forma. Si usted no ha hecho una decisión por Cristo, tiene que hacerla. ¿Qué va a hacer con Cristo? Porque Dios promete una salvación a todos nosotros, los que creen en Él. En el libro de Lucas, los ángeles dijeron esto. En capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hay un solo Salvador. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. No importa lo que la gente a veces pueda decir o pueda pensar, pero la Biblia es clara. Aquí los ángeles están declarando esta verdad. Un Salvador que es el Cristo el Señor, que es el Mesías, el Salvador, el Emanuel, el Dios con nosotros, Jesús. Jehová es salvación. Él es el Salvador. O sea, Dios a través de su nacimiento en adelante comienza a anunciarnos a nosotros que salvación está disponible para todos los que creen en Él. ¿En quién? En el que nació en la ciudad de David, en Belén. Y ese que nació en la ciudad de David no era cualquier niño, era el Salvador. Mateo 1:21 dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús era su nombre. Y esa es la promesa. Y esa es la predicación. Pero también nos promete este mensaje a cada uno de nosotros para enviarlo, para llevarlo. Si ustedes siguen leyendo ahí en Lucas, el capítulo 2, si están apuntando, no sé si están apuntando, pues no veo a nadie, pero bueno, yo creo que están apuntando. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, Lucas 2:15, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y llegaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Cuál es el mensaje que estás entregando tú? Estos hombres recibieron este mensaje y no lo guardaron. Vieron al Mesías y llevaron este mensaje. Y fíjate, y todos los que lo oyeron, o sea, ellos estaban hablando de esto por todas partes, por todas partes. Y yo creo que eso es importante. No solamente Dios nos ha prometido salvación, pero si Dios nos da esa salvación, Él nos ha dado un mensaje. Tenemos que entregar ese mensaje. No podemos esconderlo.
No podemos guardarlo para nosotros. No podemos decir, bueno, yo estoy bien, gracias a Dios estoy salvo. No, debemos declarar este mensaje. Que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías. Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, vino a este mundo. Y comenzó su vida en un humilde pesebre. Y se desarrolló a través de 33 años, en donde él vivió con sus padres, creció en gracia, en sabiduría y en poder. Y vemos lo que él hizo al morir por nosotros en la cruz. Entonces, todos nosotros tenemos este mensaje, si usted ha creído en Cristo Jesús. Si usted no ha creído en Cristo Jesús, este es el mensaje para usted en esta noche, que hay un Salvador. A veces la gente busca, pare de buscar. Y esto es literal, llame ya, porque este es el Salvador, Cristo Jesús, que ha venido a este mundo y se ha dado a conocer. Y este es el mensaje que entregamos. ¿Y por qué? Porque Él ha venido a redimirnos de nuestros pecados. Fíjate, dice no solo que Él fue predicado a los gentiles, sino que también fue creído en el mundo. Dios fue creído en el mundo. La palabra creído aquí es creer hasta el agrado de completa seguridad y dependencia. ¿Ha creído usted así? Tener esa confianza que lo va a conducir a esa fe genuina y real, de creer en Cristo Jesús. Entonces dice que fue creído. ¿Dónde? En el mundo. Entonces, cuando Jesús nace, desde el principio comienza esta batalla. Él nace en una batalla. No tiene ninguna comunión, la luz con las tinieblas, el mundo con Dios. No hay ninguna comunión. Por eso Él vino a este mundo. ¿A qué? A rescatarnos, dice en el libro de Marcos, el capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate, Jesús no vino a ser servido. Y eso es algo muy importante en este tiempo. Él vino a servir. Él vino a ser nuestro ejemplo. Dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. La palabra que usa aquí para rescate en Marcos es la palabra que habla de redención, es la compra de un esclavo. Y tiene la idea de alguien que hace un sacrificio vicario, o sea, sustitutivo. Se pone en el lugar de. Y eso es lo que él vino a hacer. Es el conflicto en el que está. Vino a este mundo, él nació, no vino a servir, sino que él vino, no vino a ser servido, sino que vino a servir y vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, él está aquí cumpliendo esa función, esa misión que él vino a hacer. Y es por eso que el mundo no nos ama, el mundo nos odia, el mundo está en contra de él. Pero ahí está la esperanza, hay salvación. Dios ha enviado un Salvador, su Hijo Jesucristo. El asunto es si crees o no. Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Y lo tremendo de esto es que cuando vemos esto, vemos que Dios definitivamente cumplió todo para que ningún hombre tuviera excusa. Él vino a desenmascarar las excusas. Fíjate, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19 y 20, dice, por lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusas. O sea, nosotros podemos ver por medio de la creación de Dios el carácter universal de su revelación. Y la revelación es tan clara que dejan, dice aquí Pablo, al hombre sin excusas. O sea, el hombre puede inventar todo lo que quiera, pero todas las excusas han sido quitadas. El hombre lo rechaza o lo acepta. O sea, no hay ninguna persona que hoy día pueda decir, hey, Dios se ocultó de nosotros. No, Dios se reveló. Entonces, cualquier persona que pone, obviamente, esas excusas, lo que está haciendo está mintiendo. Y tiene que ver a veces con su inmoralidad, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque tiene que ver con eso, con su práctica de vida, no quieren dejar de hacer, pero dan excusas, y comienzan a decir que, bueno, más adelante voy a darle tiempo, voy a darle... No, este es el día, no hay excusa. Fíjate, Él vino a eliminar las excusas. Entonces, cuando el Señor elimina las excusas, Él viene a que tú debes tomar una decisión. Te lleva a forzar tu mano a tomar una decisión. Él no la va a tomar por ti. En el libro de Lucas, en el versículo 23 del capítulo 11 de Lucas, vea lo que dice el Señor. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay dos opciones aquí, aceptar o rechazar. Aceptar o recibir a Cristo Jesús. De ahí si tú lees en el contexto en el que está Lucas 11, está hablando acerca de que Jesús es más fuerte que Satanás. Entonces vemos ese conflicto. Y el asunto aquí es que van a tener que enfrentarse todos los hombres a tomar una decisión. ¿A quién se van a asociar? Ya el Señor ahí en ese pasaje habla de que Él es más fuerte que Satanás. Entonces tenemos que entrar a preguntarnos, bueno, ¿vamos a estar con Jesús o en contra de Jesús? ¿Trabajaremos para Él o con Él o en contra de Él? No hay opción. Vemos el conflicto que hoy día existe en esta lucha de estos poderes. Y el cristiano debe tener claro y entregar el mensaje. No hay un asunto de neutralidad. Usted debe aprovechar cada oportunidad que Dios le da para que las personas puedan tener la posibilidad y la opción de recibir a Cristo Jesús, de ver qué es lo que quieren hacer con Jesús. Entonces, a veces nos encontramos con gente que dice, no, yo estoy indeciso. En realidad, estar indeciso es ya estar decidido. No hay terreno neutral para el Señor. O estamos con Él o no estamos con Él. No es un asunto de casi estoy. ¿Estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús? O sea, no hay un asunto en el que, bueno, ¿qué va a pasar con? No, si está con Jesús, seguridad. Si no está con Jesús, no te puedo dar ninguna seguridad. Es que a lo mejor, pastor, yo no sé. Pero el Señor es claro en esto. Él vino a hacer, a mostrar que a Él es el Salvador y yo tengo que tomar una decisión. Recuerden, la venida de nuestro Señor Jesucristo comienza aquí en su nacimiento, es su Navidad. Y ahí es donde cada uno de nosotros debe comenzar a tomar una decisión. Fíjate lo maravilloso que es lo que el Señor ha hecho. Ahora, dice aquí y termina esta porción que dice, "E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue recibido en gloria, arriba en gloria". Aquí está la conclusión.
de la Navidad, del nacimiento. Esta es la razón por esta época de Navidad. Fíjate, dice que fue recibido arriba, levantado, tomar en brazo, hacer subir, acoger, tomar consigo. La misma idea está en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 11 y el versículo 22, cuando fue tomado, cuando estaban con los discípulos ahí en el Monte de los Olivos. Y aquí es donde se está cerrando este himno. O sea, ve la recapitulación de la vida de Cristo, desde que su vida comienza en esta tierra, en su cuerpo, ¿ya? Desde su nacimiento, en cuerpo, pero sin pecado, hasta su recibimiento en gloria. Y lo tremendo de esto es cuando uno ve que Jesús resucitó y estuvo con los discípulos y luego fue llevado arriba. ¿Con qué cuerpo fue llevado arriba? Con el cuerpo que todavía mantienen sus cicatrices. Porque Jesús cuando se apareció a los discípulos decía, vean, aquí están mis heridas, aquí están las marcas de los clavos, mi costado, le dijo a Tomás. Con ese cuerpo él fue llevado. Y yo creo que es increíble que cuando a veces la gente y uno ve las pinturas de Jesús, ¿verdad? Sobre todo de la Edad Media y ese tipo de bastante pintorescas, por decir algunas, pero que en realidad no revelan todo el dolor y el sufrimiento que Jesús, todas las marcas que Jesús quedó en su cuerpo después de ser muerto en la cruz. Pero aquí dice que el Señor en este cuerpo ya fue recibido en gloria. Y eso es lo que usted y yo vamos a ver cuando lleguemos allá. Imagínense usted, imagínense usted ver a Jesús con todas sus marcas por amor a nosotros. Esa obra de amor por nosotros. Por eso cuando uno piensa, yo quiero ganarme una corona, 2 coronas, 3 coronas, por eso todas las coronas van a ir a los pies de Cristo, porque solo Él las merece. Pero fue recibido en gloria. ¿Y qué está indicando esto? Está indicando que nos muestra que hay un camino. Este es el camino. Él es nuestro representante, este es nuestro propulsor. Acuérdense, nadie va al Padre en el cielo, a menos que vaya a través de Cristo Jesús. Nadie puede llegar allá, nadie puede ir y decir, oh, yo voy a ir y yo voy a, como yo quiera, no, es a través de Cristo Jesús. Y es por eso importante que en este tiempo usted esté claro que el llegar al cielo no es un asunto que se gane, sino es un asunto que se recibe al creer en Cristo Jesús, este inescrutable misterio de la piedad, Dios hecho carne, que vino, que fue visto y que estuvo en este mundo y que murió en la cruz, resucitó y luego fue llevado arriba diciendo, hey, este es el camino, de esta es la forma, voy al Padre. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Nadie puede llegar al cielo. Vamos a darnos cuenta a veces que cuando lleguemos a la presencia del Señor, hay muchas personas que a veces pensamos que deberían estar ahí y no van a estar. Y no es un asunto de mérito, no es un asunto de me lo gané. Vea, esto me lo gané, porque vivimos en un mundo en donde toda la gente hace lo mismo. Yo me lo gané, esto es mío, esto es mío. Este es el ministerio que yo tengo. Es de Dios. Y la salvación, que es lo más importante y lo más grande, es a través de Cristo Jesús. Por eso ninguno de nosotros puede llegar a ese lugar aparte de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es digno? Nadie. Nadie es digno.
Por eso vino Cristo Jesús. Por eso Él, cuando creemos en Él, Él nos da su justicia y nos imputa su justicia. No hay ninguna antecedente penal en contra de nosotros, sino que la hoja de delincuencia o el papel de antecedentes está limpio. ¿Por qué? Porque es a través de la justicia de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de la fiesta del rey? Cuando había un hombre que entró a la fiesta y no estaba vestido con las ropas. Y le dijo, ¿y cómo entraste tú aquí? Me colé. Siempre deben haber esos que se quieren colar. ¿Y cómo se dio cuenta? No estaba vestido, dice. ¿Con qué? Con la justicia de Cristo. Es lo que nos representa. Las obras, dice, justas de Cordero. Entonces, Él vino a mostrarnos su camino. El camino es a través de Él. Por eso Él estuvo aquí, caminó y nos enseñó. Ser perfecto como vuestro Padre de los cielos es perfecto. ¿Por qué el Señor nos demanda eso? Dice, es imposible. Por eso, para nosotros es imposible, para Él no. Por eso tenemos que ir a través de Él, creer en Él. Y no ser como los fariseos, que lo que ellos hacían era sencillamente jactarse de su propia justicia. Soy mejor que este. Y se pegaba el otro en el pecho, Señor, se propicia a mí. Y el fariseo decía, ay, gracias, Señor, porque yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquí, y soy mejor que este. El Señor dice, ¿quién de estos dos salió realmente perdonado? Bajó perdonado al templo. El que dijo, Señor, soy pecador, se propicia a mí. Es lo mismo. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, si quieres ir arriba, es a través de Cristo Jesús. Pero también Cristo subió y Juan capítulo 14 nos dice que Él fue a preparar un lugar. En el versículo 1 al 3 de Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, esto es interesante porque Jesús está dando una orden aquí. Y la orden es de la misma manera que confían en Dios, en el Padre, también deben confiar en mí. De la misma manera. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo os hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Hoy día, Señor, ese es el mensaje también para nosotros. ¿Estás turbado? Confía en Dios, confía en Jesús. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. Un solo Dios. Podemos tener esa confianza. ¿Y cuál es la confianza que nosotros tenemos? Que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Esta es la razón por la que Él va también, dice aquí. Voy a preparar lugar, voy a preparar morada. Hay algunos que piensan que es una referencia a cuerpos, hay otros que a un lugar. El asunto es que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Pero lo más grande aquí es que Jesús está hablando acerca de su regreso, pero no de su segunda venida, sino del rapto de la iglesia. No de la segunda venida, no de la venida del Espíritu Santo, no de nada de eso, sino que aquí directamente está hablando con ellos acerca de su regreso por su iglesia, por su iglesia. Entonces, esta es la confianza que tenemos. Dice, voy pues a preparar lugar. Bueno, ¿quieres llegar a ese lugar? Es a través de Cristo Jesús. Y dice que Él fue a este lugar para dar regalos. Fíjate en Romanos, en capítulo 6 de Romanos, más la dádiva de Dios, versículo 23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una de las cosas que tenemos clara es, cuando servimos a Dios no recibimos paga, pero Él nos da gratuitamente el mejor paquete de bendiciones. Inimaginable, eso es lo que Él nos da. Fíjate, nos dice que da la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el don de Dios. Y la idea aquí tiene que ver con estar viviendo en nuestra naturaleza
nueva, de naturaleza divina. Esta es la idea aquí. Viviendo en el espíritu, no caminando en los deseos de la carne. No es un asunto de, bueno, cuando me muera voy a tener vida eterna. No, ya tengo vida eterna, porque he nacido de nuevo. Es necesario nacer de arriba, le dijo el Señor a Nicodemo. Y usted tiene vida nueva y vida eterna ahora en Cristo Jesús. Y habla de calidad de vida, y ese es el regalo de Dios para todos nosotros, los que hemos creído en Él. En Juan capítulo 6, en el verso 40, dice, y esta es la voluntad de el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, que es interesante el hecho de que lo que Jesús está diciendo aquí, que no es solamente un asunto de ver, sino de creer en Él. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dijo, si yo no meto mi dedo en su costado ni en sus heridas de los clavos, no creeré? El Señor dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Tiene que ver con un asunto de fe. Y los que creen en Él tengan vida eterna. No es que a lo mejor van a tener, sino que está claramente establecido por Dios que el que cree en Él tiene vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la bendición, ese es el regalo de Dios. O sea, todo el proceso que el Señor vino a hacer, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su ascensión y lo que Él está haciendo, y está ese regalo dado. ¿Quieres vida eterna? Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Cristo Jesús. Pero yo solo creo en el Cristo Jesús que está colgado en la cruz. Tienes que creer en el Cristo Jesús que nació en un pesebre. Tienes que nacer en Él. Entonces, verlo a Él ahí. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la bendición. Este es el regalo de Dios, la vida eterna. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que creen en Él. ¿Qué tienen? Tienen la dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este es el mensaje de la Navidad. Un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo, pero también un mensaje que confronta, un mensaje que hace que usted, que cualquier persona tenga que tomar una decisión, creer o rechazar. Ah, no, pero es que yo no he rechazado, estoy, ¿cómo diría? En pausa. No, el que es con él o está en contra de él. No hay opción. Y cada uno debe aprovechar la oportunidad que Dios le da. Pasamos del pesebre a la cruz, a su resurrección, al cielo. ¿Y qué está haciendo nuestro Señor en el cielo ahora? Intercediendo por nosotros, por todos aquellos que hemos creído en Él. Porque fallamos, sí fallamos. Pero un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces vean ustedes la obra de Dios, revelada a través de las Escrituras. Entonces cuando uno ve es inescrutable, es increíble este misterio de la piedad, pareciera que era algo inalcanzable para el intelecto humano, como siendo misterioso, pero es alcanzable ahora a través de quien Él envió, a través de Cristo Jesús, por medio de aquel manifestado en carne, Jesucristo. Podemos conocerlo aquí. Podemos ver desde el principio que es Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Siempre Dios es el iniciador. En la redención no es algo que, ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios ya sabía lo que iba a hacer y Él siempre ha iniciado. Y lo hizo desde el principio, desde Génesis, y lo vemos consumado aquí.
Este Dios amoroso que tenía la gloria increíble, se despojó de su gloria, dejó su trono, tomó forma de hombre, naciendo en un humilde pesebre, concebido por la obra del Espíritu Santo. Luego nació para morir por los pecados del hombre. Este es el mensaje. ¿A qué vino Jesús? ¿A cambiar antes y después de Cristo en el calendario? Bueno, eso es lo que vemos. Pero lo que Cristo vino a hacer es a cambiar la vida de aquel que recibe a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Este es el único Dios al que debemos predicar y enseñar. Este es Cristo Jesús, al que recibe a Jesús como el Señor de su vida, tiene vida eterna y somos salvos por gracia, no de otra forma. Entonces, indiscutiblemente, es algo que usted no puede eludir, es algo que usted no puede eh, callar, es sencillamente es algo que usted lo va a reconocer. Grande, mega, es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. ¿Cuándo fue? Cuando Jesús nació en el pesebre, el Salvador, Cristo Jesús. Por eso damos gracias al Señor, ¿ya? Por lo que Él hizo. No es de nosotros, es de Él. Podemos confiar en Jesús, que Él puede transformar nuestra vida si creemos en Él. Podemos confiar en Jesús, en que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y si Él nos ha dicho que tenemos vida eterna, créalo, porque así es. Y Él puede ir día a día llevándonos a la imagen de Cristo Jesús. Hoy día Él está a la derecha, a la diestra del Padre. En este mismo momento, Él está ahí. Está intercediendo por nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy? ¿Le ha dicho, uy, me acordé, wow, que amo a Jesús? ¿Le ha agradecido al Señor por todo lo que Él ha hecho? Es importante. Es importante entender eso. Dios quiere vivir en este mundo para que podamos tener una comunión con Él. Y nuestra comunión no solo con Él, con el Hijo, sino también con el Padre. Y unos con otros. Entonces, Navidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, pero también un mensaje en donde aquel que no conoce, aquel que no recibe a Jesús, está tomando para sí mismo condenación. No porque Dios los quiera condenar, sino porque sencillamente rehúsan creer en el Hijo de Dios. Proclame el mensaje, llévelo, anúncielo. Mañana, el jueves, o el viernes, proclame esta verdad. Cristo, nuestro Señor y Salvador, vino a este mundo a morir por nosotros. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos a través de ella conocer un poco más de ti, Señor. Vemos, Señor, lo grande que tú eres, Señor. Lo amoroso, misericordioso que tú eres. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser como esos pastores, Señor, que podamos predicar este evangelio, esta verdad a todos los que puedan estar, Señor, a nuestro alrededor, a nuestro alcance, que lo proclamemos, Señor, porque el tiempo es corto, los días son malos. Y oramos, Señor, para que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos ayudes y nos des ese poder para ser tus testigos, para ser testigos tuyos, Señor, en un mundo que se opone a ti, que está en contra de ti.
y también en contra de todo aquellos que te aman, te siguen, te sirven y creen en ti. Pero tú, Señor, nos has puesto aquí. Tú nos guardas de este mundo, Señor. No nos sacas de aquí todavía. Y nos pones para que seamos sal y luz, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Porque la verdadera y única esperanza para el hombre, Señor, para una sociedad en la que está cada día más alejada de ti, eres tú, Señor. No nuestras ideas ni nuestros proyectos, sino Cristo Jesús. El mensaje que debemos entregar al mundo es ese. Y no gloriarnos en nada más, sino que en Cristo Jesús y a este crucificado. Predicar y hablar de ti al mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y a entender, Señor, que el único camino para llegar allá, Señor, a ese lugar, es a través de ti, Señor. Gracias porque tenemos esa seguridad. Pero si hay alguien, Señor, que en esta noche no la tiene, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo toque, le traiga convicción y pueda en esta noche ahí donde está, Señor. O después, probablemente, cuando escuche este estudio, o alguien, en su familia, alguien, Señor, que no te conoce, que está ahí indirectamente, a lo mejor escuchando. Pero esta es la esperanza. No hay esperanza aparte de ti, Señor. La verdadera esperanza está en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú, Señor, con tu gracia y tu amor toque sus vidas y tu Espíritu Santo traiga convicción. Tú eres el único, Señor, que puede transformar, cambiar, transformar esos corazones duros, Señor, en corazones de carne, Señor. Oro, Señor, para que tú los toques y que puedan hacer, Señor, esta decisión en esta noche, que no se desconecten, Señor, sin haber decidido por ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí viéndonos que no ha recibido ni aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, te voy a pedir que hagas esta oración, ahí donde estás, en fe, porque dice el que cree en Él. A veces a lo mejor pensamos, me gustaría ver, me gustaría tocar. Él dice, cree en mí. Y esa es la promesa. Si creemos en Él, en que Él vino, murió y resucitó y está a la diestra del Padre, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, quien dijo ser que Él era el Hijo de Dios. Creemos en Él. Si tú crees en eso y lo aceptas, reconociendo que eres pecador, que has fallado y que vas a fallar, por más que intentes, pero si reconoces tu necesidad de Él, reconoces tu pobreza en espíritu y lo recibes a Él, vas a darte cuenta que Él va a dar todo lo que tú necesitas y especialmente vida eterna. Transformará tu vida, tu corazón. Señor, oramos, Señor, en esta noche. Si tú estás ahí, si hay alguien que no conoce al Señor, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y te pido perdón y creo en ti. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. El que vino, nació en un pesebre, fue en una cruz, estuvo en una tumba y resucitó. Y ahora estás en el cielo, intercediendo por mí. Te recibo, Señor, y te acepto. Perdóname, dame un nuevo corazón, una nueva mente, y lléname con tu Espíritu Santo. Y ayúdame a servirte, a obedecerte y amarte. Por todo el tiempo, Señor, que nos queda por estar aquí y por esa eternidad contigo en los cielos. En el nombre de Jesús oro. Amén.
No sé si hay peticiones. Voy a verlas. Es que esta tecnología es demasiado increíble. Vamos a orar por peticiones. Vamos a orar por doña Rosario Brenes, la hermana de la mamá de Katia, por la salud de doña Berta, y Quilea por su completa restauración. Orar por Leo Lara para que Dios le dé sanidad completa y pueda salir del hospital. Y por la familia Zamora Moreno, Arrieta Moreno, Castro Moreno. Y si usted también tiene petición, vamos a orar. Puede orar con nosotros. Señor Jesús, oramos en esta hora, Señor, y te pedimos por doña Rosario, Señor. Oramos por su salud. Oramos, Señor, para que tú lo toques, Señor, y trabajes en ella. Y lo más importante, Señor, que esta sea la oportunidad para acercarse más a ti, Señor. Dale fortaleza, Señor, a su familia, a Katia, Señor, y que sea también, Señor, de bendición para ella, Señor, y para el resto de su familia. Oramos, Señor, por doña Berta Ramírez, para que tú la fortalezcas, Señor, en su fe, se mantenga firme, esa fe anclada, Señor, en su corazón. Y si es tu voluntad, Señor, restaurarla, Señor, que así sea. Pero oramos, Señor, sabiendo de que tú eres soberano, pero también, Señor, un Dios misericordioso. Y te pedimos por ella, Padre, por su familia. Te pedimos para que tú también las fortalezcas, Señor, y los prepares para lo que tú vayas a hacer. Porque todas las cosas, Señor, ayudan a bien a aquellos que te aman, Padre. Oramos, Señor, por Leo Lara, Señor, para que tú le des sanidad completa y te puedas manifestar a él, Señor, de una forma como nunca antes, Señor, y pueda salir del hospital. Bendice a la familia Moreno, Zamora Moreno, Señor, Arrieta Moreno, Castro Moreno, Señor. Trabaja en ellos y haz tu obra, Señor. Estás tú, Señor, trabajando en este tiempo, trayendo, Señor, a convicción, trayendo, Señor, a restauración a la gente, al matrimonio, familia. Solamente, Señor, oramos para que ellos puedan buscar en el lugar correcto, Señor, y a la persona correcta, que eres tú, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por aquellos hermanos que no tienen trabajo, que tú les proveas, Señor, y que en este tiempo, Señor, tú puedas traer paz, consuelo y fortaleza a esas familias, Señor, que han perdido algún familiar, para que tú, Señor, puedas traer esa luz y esa paz a esos hogares, Señor. Te lo pedimos, Padre. Oramos, Señor, y bendice tu obra. Oramos, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque hasta este día nos has sostenido. Oramos, Señor, por las ofrendas, para que tú también pongas, Señor, tanto el querer como el hacer en nuestros hermanos, Señor. Porque tú eres, Señor, el que pone en nosotros, Señor. Ayúdanos a estar solamente disponibles para escuchar tu voz, Señor. Gracias. Y una vez más, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.